de béisbol profesional de los Yankees, eh, que básicamente fue, sí, el mejor primera base de los Yankees y jugó aproximadamente 2.130 partidos consecutivos sin estar en la banca. Solo empezó a estar en la banca cuando le diagnosticaron ELA. Y a los 3 años murió, pero por eso algunas personas como por los medios públicos le atribuyeron el epónimo de la enfermedad, o sea, de ELA, le pusieron el epónimo de enfermedad de Lou Gehrig, del jugador Lou Gehrig de los Yankees. Y pues otra persona muy importante, otra persona histórica importante es Stephen Hawking. Algo curioso de Stephen Hawking es que le diagnosticaron a los 21 años ELA y logró vivir con la enfermedad 50 años. Y más adelante les voy a hablar sobre la supervivencia de estos pacientes, pero pues es algo muy interesante, como es la persona diagnosticada con ELA que ha vivido más tiempo y fue un caso extraordinario ya que la enfermedad de ELA en él se detuvo y no progresó más. Un poco de epidemiología para empezar. Entonces, primero a nivel mundial, 4 a 5 personas por cada 100.000 habitantes son, tienen ELA y al año se diagnostican 1,9 personas con ELA. En Colombia, la proporción es de 1 a 5 personas por cada 100.000 personas, eh, por cada 100.000 habitantes. La enfermedad es más prevalente en hombres. También tiene un inicio de entre los 50 y los 70 años. Y algo muy importante que, pues, empezando ya con esto es que el 90% de los casos diagnosticados con ELA son esporádicos y el 10% son familiares. Esto quiere decir que los casos familiares están relacionados más con un componente genético y los esporádicos tienen otros componentes o pues no se sabe bien cómo, qué es lo que está causando la enfermedad. Sin embargo, con todos los avances de estudios genéticos en estas poblaciones familiares con ELA, han descubierto que también los casos esporádicos de ELA tienen un componente genético sin que se afecte como toda la familia. Y esto ya hablando más un poco de la supervivencia de los pacientes, el 30% vive 5 años, del 10 al 20% vive más de 10 años y solo el 5% vive 20 años. Ya como lo mencioné, Stephen Hawking vivió 50 años con la enfermedad, entonces es un caso extraordinario. No podemos dejar de hablar de ELA sin mencionar pues, el primero que definió la esclerosis lateral amiotrófica, que es Charcot. Entonces, como él le puso este nombre, porque él basaba todo en la clínica. Entonces, esclerosis traduce a una degeneración dura, lo que le da el componente progresivo, que ahorita más adelante vamos a ver que es una de las cosas fundamentales de esta enfermedad. El lateral es por dónde está localizada la lesión de esta enfermedad, básicamente en los cordones laterales, en el tracto corticoespinal lateral y también en el tracto corticobulbar. Y lo amiotrófico, según eh, epistemología, A es no, músculo y trófico es nutrición. Entonces, es como que el músculo no tiene nutrición, pero pues lo que es más característico es la atrofia de estos pacientes, pues se ven atróficos los pacientes. Ya entrando más entonces en la parte de la fisiopatología, entonces lo primero que determinaron es cómo se ve la histopatología en estos pacientes. Ya se dan cuenta en la imagen de arriba, histopatológicamente, sobre todo cuando se hace un aumento de 40x, se ven las motoneuronas pues bastante bien, pero en un paciente con ELA ya se pierden esas agrupaciones de motoneuronas. Eso fue lo primero que notaron y como que pues teniendo en cuenta eso. Y ya más adelante, posteriores hallazgos encontraron que
hay una acumulación de la proteína TDP43 específicamente en las motoneuronas, en, en las terminales del citoplasma, y ahí se acumulan y es donde está generando como una posible fisiopatología de la enfermedad, que ya más adelante voy a ahondar más en qué es este TDP43. Entonces, no podemos dejar de hablar de la fisiopatología sin tener en cuenta la genética. La genética, digamos que el primer gen que se estableció fue el SOT1, que es el superóxido de dismutasa 1, que lo que se creía es que como este estaba alterado en una mutación genética en el SOT1, causaba un daño axonal, estrés oxidativo, y eso generaba pues la fisiopatología de la ELA a generar ese daño axonal. Pero eso digamos que no concordaba mucho con la fisiopatología de ELA, entonces pues empezaron a buscar más genes y encontraron el siguiente que se descubrió, fue este TARP-BP, que justamente es el gen que codifica para la proteína TDP43, que más adelante les diré cuál es su función. El otro gen importante es el FUS, que se ha visto que está más relacionado con un inicio temprano de la enfermedad y en- se encuentra más que todo solo como en el 4% de los pacientes. El SOT1 se encuentra en el 20% y la mutación en el gen TARP-BP se encuentra en el 4% también. Y ya el último gen que se encontró, que fue como el boom en la genética sobre ELA, es este gen en el cromosoma 9, el C9orf72. Entonces, lo que se encontró es que hay una mutación en el cromosoma 9, justamente en la parte no codificante, en donde se produce una expansión de estos nucleótidos, cuatro guaninos y dos citosinas, y esta expansión tan grande de 32 expansiones genera un mal funcionamiento de esta proteína. Este es un recorrido en la genética de todos los genes que se fueron estudiando o pues descubriendo. Como les comentaba, primero fue el SOT1, luego el TDP43, luego el FUS y por último pues el C9orf72, que como ahorita en la anterior diapositiva, tiene una penetrancia del 100%. Eso es bastante importante. Ahora sí, hablando de la fisiopatología y sobre todo de esta proteína tan importante que es la TDP43. La TP43 es un tipo de DNA binding protein que básicamente su función es ayudar al splicing, también protege el ARN mensajero y también de la degradación, también sensa y responde ante el estrés, generando como una protección hacia ese ARN mensajero y también está implicado en la transcripción. Entonces, básicamente lo que hace este TP43 es que justamente acá está la transcripción. Entonces, estas proteínas amarillas son el TP43 y básicamente acompaña al splicing y luego lo más importante es que el TP43 protege el ARN mensajero cuando sale. Y cuando sale y protege el ARN mensajero, pues ya se traducen las proteínas. Este TDP43 tiene que volver a entrar al núcleo. El lugar de origen del núcleo del TDP43 es el núcleo. Y si este TDP43, si se acuerdan que les mencioné, el TDP43 se almacena o pues se agrega es en el citoplasma. Entonces, ahí estaría la posible fisiopatología que al no entrar ese TDP43 otra vez al núcleo, se genera una agregación en el citoplasma, generando daño axonal y generando toda la fisiopatología de las motoneuronas y sobre todo, pues, en ELA. Eh, ¿De qué depende entonces esa reentrada del TDP43? Pues precisamente de microRNAs que justamente están acá em, mediando esa señalización para que el TDP43 vuelva y entre. ¿Qué es lo que pasa fisiopatológicamente?
es que este TP43 que se queda en el citoplasma se ubiquitiniza y también se fosforila y también pues se generan como fragmentos y es todos estos fragmentos y todos estos TP43 ubiquitinizados y fosforilados se empiezan a agregar y es lo que les comentaba de la posible fisiopatología de la, pues como TP43 está generando este daño axonal. Em, Acá también tienen que ver muchas como la microglía y también todos los astrocitos para mediar toda esta inflamación. Y se ha visto en estudios que la microglía también en estos escenarios puede estar disminuida. Entonces, obviamente no se conoce bien cuál es el papel de la microglía en esta agregación del TP43, pero pues también tenemos que tener en cuenta que estas células son totalmente importantes para la, para mediar ese estrés oxidativo y pues sobre todo ese daño axonal. Acá un poco de resumen, básicamente hay el TP43 normalmente se encuentra en el núcleo, generando esa protección al RNA mensajero. Entonces, cuando sale al citoplasma, genera una deslocalización y como el TP43 su función es en el núcleo, pues básicamente nadie lo entra, importinas no lo entran, entonces se agrega en el citoplasma generando daño axonal y pues se sigue agregando durante el tiempo, se agrega, pues genera la degeneración. Esta proteína FUS funciona muy parecido al TP43, también tiene que sus funciones en el splicing y es otra binding protein. Entonces es una función muy parecida al TP43, ayudando a esta protección del ARN mensajero y también se ha relacionado esta proteína en específico con la neurodegeneración. Entonces vemos que se comparten algunas cosas de fisiopatología. Y como les mencionaba, con la genética, en este gen, el C9 o RP72, básicamente es una expansión de 32 pues, de estos nucleótidos, 32 expansiones de estos nucleótidos, lo que genera pues un mal funcionamiento de la proteína. ¿Cuál es la falla aquí? Que no se sabe para qué funciona esta proteína. O sea, este gen que traduce para una proteína, esa proteína no se sabe para qué funciona, pero lo que sí se ha visto es que em, básicamente si esta proteína no está funcionando bien, también baja la expresión de microRNAs. Y como les mencionaba antes, el microRNAs también está vinculado con la reentrada de CTP43 hacia el núcleo. Entonces, esto también estaría vinculado con la fisiopatología y por eso este gen pues tiene tanta penetrancia en la enfermedad de ELA. Hay otras como teorías de la fisiopatología. Una de ellas es la regulación inmune. En varios estudios se ha encontrado que hay macrófagos, que los macrófagos y la microglía están activados y también que ante altos niveles de interleuquina 6 hay un aumento de la progresión de la enfermedad. También se ha visto que en estos pacientes con ELA hay bajos niveles de linfocitos T reguladores. ¿Cuál es la falla? Que pues ante los tratamientos inmunosupresores no ha habido una disminución en la progresión de la enfermedad. Y acá les pongo diferentes fármacos que se han utilizado, pero ninguno ha mostrado una disminución de la progresión de la enfermedad. Han habido diferentes como terapias disponibles, por ejemplo, eh, dar como vacunas con linfocitos T reguladores a los pacientes, pero pues faltan muchos más estudios para ver si el ELA, la ELA tiene una desregulación inmune que puede estar generando ayuda a la fisiopatología. Y esta imagen, digamos que resume todas las teorías fisiopatológicas del ELA. Entre ellas está la excitotoxicidad, también la neuroinflamación que ya les venía comentando, una desregulación del RNA nuclear,
también una disfunción en el RNA citoplasmático, una disfunción mitocondrial y también pues un daño axonal disminuido. Y también pues un daño en el transporte o pues un daño en la neurona, en la unión del neuromuscular. Ya entrando como más en la clínica, primero tenemos que ver como el espectro de la enfermedad. No todos los pacientes van a presentarse de la misma manera. Lo que tenemos que tener en cuenta es que l- la ELA tiene un componente de motoneurona superior y de motoneurona inferior, pero entre ellos es muy variable. Un paciente puede tener más componentes de motoneurona superior, como puede tener menos, pues más componentes de motoneurona inferior, pero se sobrelapan. Entonces, una de las cosas muy como más características es que el 70% de los pacientes empieza con pero con un síntoma local y luego progresa desde distal hacia proximal. Entonces, empieza con una debilidad en el miembro inferior izquierdo y luego empieza a progresar la enfermedad hacia pues todo el tronco. Otra de las presentaciones comunes es la afección vulvar. Entonces, estos pacientes ya más adelante les diré todos los signos y síntomas. Como les mencionaba, una de las partes dañadas es el tracto córtico-vulvar. Entonces, pues estos pacientes van a tener problemas en la deglución, problemas en el habla y más adelante les mencionaré muchos más. Pero es el 25% de los pacientes. Y el 1% presenta fasciculaciones y emaciación. Emaciación entendido como una pérdida del 10% del peso en menos de 30 días. Entonces, si uno ve como esa disminución de peso con las fasciculaciones, pues estaría relacionado con pues, una posible presentación de él. Muy pocos pacientes empiezan con un deterioro respiratorio, que se presenta pero en unos estadios más avanzados de la enfermedad, pero que empiecen súbitamente con un estadio respiratorio es difícil. Em, es importante tener en cuenta lo de la progresión, que va empieza en una zona localizada focal, progresa por esa misma vía y luego de ahí progresa hacia varias partes del cuerpo. Es lo que les mencionaba. Piensa en el miembro inferior izquierdo, específicamente el pie, progresa hacia la pierna y luego de ahí empieza a progresar hacia todo el cuerpo. Y algo muy y pues muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta es que en todas las enfermedades es una buena historia clínica. Entonces, en estos contextos, el paciente va a llegar de la nada, siento una debilidad súbita en el brazo derecho. Pero si nosotros empezamos a interrogar bien al paciente, nos damos cuenta que él de pronto había tenido síntomas progresivos de esa debilidad, que hubiera notado que, por ejemplo, ya no podía cargar el mismo peso, em, que no pudiera rendir tanto en el trabajo porque le costaba más. Esos síntomas progresivos que desencadenaron a un síntoma súbito que realmente está hablando de que viene progresando esa enfermedad. Entonces, un buen interrogatorio nos daría saber que ese no es solo una debilidad aguda, sino que es una debilidad crónica que ha venido progresando en el tiempo. Acá entonces yo les mencionaba que ELA tiene un componente de motoneurona superior y también de motoneurona inferior. No sé si alguien se anima a decirme uno de los signos o síntomas de motoneurona superior. Hiperreflexión. Exacto. ¿Otro? Espasticidad. Listo. Y ahora díganme dos de motoneurona inferior.
hiporreflexia o reflexia. Ujú, exacto. Ay, ¿qué pasó? Listo. Sí, hiporreflexia. Básicamente, como yo me lo aprendí, si está arriba, si es superior, entonces va a estar aumentado, si está inferior, va a estar disminuido. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el síndrome motor neuronal superior, pues van a haber unos síntomas positivos y unos síntomas negativos. Los síntomas positivos es que la unidad, pues como que aparentan que el músculo está hiperfuncionando, pues como que el sistema motor está hiperfuncionando. Los síntomas negativos, pues nos hablan de que realmente no está funcionando, pues que está hipofuncionando, por decirlo de alguna manera. Como lo mencionaban, hiperreflexia, hipertonía, plasticidad y los reflejos patológicos, como síntomas negativos de motoneuronas superior, debilidad, fatiga y una poca destreza. También se ve que tienen una poca planeación motora, entonces dificultad para esa planeación motora también se ve en estos pacientes. Y en síndrome motor neuronal inferior vemos hiporreflexia, atrofia, fasciculaciones, calambres e hipotonía. Em, ya como les venía mencionando, cuáles son, pues, digamos, hay también síntomas vulvares, como lo sería la disartria, la disfagia, la debilidad facial, la disfonía y la debilidad lingual. Tenemos que tener en cuenta que, digamos que hay síntomas vulvares que nos hablan de un compromiso más de motoneurona superior y de motoneurona inferior. Entonces, digamos que dependiendo de qué síntomas nosotros encontremos, pues vemos si tiene una característica más de motoneurona superior o de motoneurona inferior. Entonces, por ejemplo, en una disfonía espástica, eso es más de una motoneurona superior. Y en cambio, si hay una disartria flácida, ese es un componente más de motoneurona inferior. Entonces, como vemos que en estos síntomas se sobrelapan, entonces tenemos que tener en cuenta que puede tener o disfonía o disartria, pero tenemos que tener si tiene un componente más de motoneurona superior o motoneurona inferior. Hay algo muy característico en los síntomas vulvares y es que la disartria flácida y la disartria espástica son muy sugestivas de él. Y como ya les mencionaba antes, también los pacientes pueden debutar con una insuficiencia respiratoria, pero es en unos estadios más avanzados de la enfermedad y se causa por un daño en la motoneurona inferior, precisamente por esa disfunción en la inervación en músculos pues, del diafragma y pues también músculos accesorios de la respiración. Hay también unas afecciones pseudovulvares en el ELA que tenemos que tener muy en cuenta. No son características específicas de ELA. Básicamente lo que son las afecciones pseudovulvares es que el paciente aún así no se sienta triste, empieza a llorar súbitamente o está en un estado normal y empieza a reírse exageradamente, pero el paciente no se siente feliz, no tiene un sentimiento y no corresponde ese sentimiento actual con esa emoción exagerada que está viviendo en ese momento. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no es específico de ELA, pero si el paciente tiene una debilidad de motoneurona, pues nos podría tocar como el timbre y poner una alarma de que, venga, pues este paciente puede tener ELA, porque estos síntomas, pues no es común que se sobrelapen. Y algo muy importante es las afecciones cognitivas, que del 5 al 15% de los pacientes con ELA también tienen demencia frontotemporal y el 15% de los pacientes que tienen demencia frontotemporal desarrollan ELA. ¿Alguien sabe por qué pasa esto en ELA? ¿Por qué esa correlación entre demencia frontotemporal y ELA? ¿No? Básicamente es por el TDP-43. Se ha visto que el TDP-43 también se agrega en pacientes con
demencia frontotemporal. Y es la explicación de por qué los pacientes con demencia frontotemporal, debido a esta agregación de esta proteína, también pueden desarrollar ELA. Y lo mismo al revés, los pacientes que están agregando TDP-43 pues, pueden generar una demencia frontotemporal por esa agregación del TDP-43. Ya hablando como de criterios diagnósticos, no sé si alguno ha conocido pues como los criterios diagnósticos, pero em, básicamente el más conocido durante como desde el año 2000 es el Escorial con la modificación de Awaji, y digamos que es como un poco más complicada de ese criterio diagnóstico, pero se utilizó durante mucho tiempo. Entonces, pues para explicarlo, básicamente el Escorial se basa en toda la parte clínica y lo agrega, y como el Awaji lo que quiso incluir es este diagnóstico con electromiografía muy importante para él. Entonces, lo primero que tenemos que ver en un paciente es que esos síntomas sean progresivos, como la misma definición de esclerosis lo dice, es que tiene que ser progresivo, síntomas progresivos. Y tenemos que ver que hayan em, síntomas de motoneurona inferior, dependiendo de la región que esté afectada, si es vulvar, cervical, torácica o lumbosacra. Entonces, también pues, se puede presentar con una clínica de debilidad, atrofia y fasciculaciones. Y en electromiografía, pues deben haber dos o más músculos inervados por afectados, inervados por diferentes raíces nerviosas. También, pues, en la electromiografía se debe ver una pérdida de las motoneuronas, especialmente se ve en las potenciales fibrilares y en ondas positivas picudas. Como ven, pues estos son como más criterios electromiográficos, pero pues se incluyeron para precisamente incluir más, diagnosticar más fácil a los pacientes. Y otro de los componentes electromiográficos es que se tiene que ver una reinervación. Entonces se deben ver largas unidades motoras que reducen su reclutamiento. Y por último, en el tercer lugar, pues tenemos que tener pacientes que tengan signos de motoneurona superior y pues dependiendo de la región afectada, pues con una clínica de motoneurona superior, hiperreflexia, espasticidad y reflejos patológicos. Entonces, esa es como la presentación del paciente, y dependiendo de los músculos o de las regiones afectadas, eh, el Escorial da una clasificación. Entonces, voy a empezar desde abajo hacia arriba, que es más sencillo, y es la clínica definitiva de ELA. Entonces, para diagnosticar definitivamente ELA, se necesitan que hayan evidencia clínica y electromiográfica de tres o más regiones afectadas o que tengan signos de motoneurona superior o inferior, tres o más. Una clínica probable de ELA es cuando clínicamente y electromiográficamente tiene evidencia de que en dos o más regiones tienen signos de motoneurona superior o inferior. Em, ¿Y cuál es la diferencia entre el que sigue? Que también da una clínica probable, pero la diferencia es que esto sería solo la clínica. El paciente que llega por primera vez al consultorio y no le han hecho ninguna electromiografía, pues sería una clínica probable por clínica. Y básicamente es lo mismo. Entonces, por clínica que tenga en dos regiones o más síntomas de motoneurona superior o inferior, que pues necesitan ser comprobadas por electromiografía o por diferentes exámenes. Y por último, es una clínica posible de ELA, en donde clínicamente y electromiográficamente tienen, tiene el paciente una afección de la motoneurona superior o de la metoneurona superior en una región, o además de eso tiene hallazgos aislados de motoneurona superior en dos regiones, o por el mismo lado, si tiene en dos regiones aisladas síntomas de motoneurona inferior, sobre todo como que están más rostral que la afección de la motoneurona superior.
¿Cuál era el problema con esta criterios diagnósticos? Que básicamente muchos pacientes se quedaban en clínica probable de ELA y no se hacía un diagnóstico definitivo de ELA. Entonces estos pacientes se esperaba que progresaran más y pues no se les daba el tratamiento adecuado. Entonces, pues digamos que muchos pacientes que tenían una clínica definitiva de ELA, que eran funcionales y que no tenían ninguna discapacidad, morían después que pacientes que tenían clínicas probables de ELA y pues precisamente porque no se inició ese tratamiento a tiempo. Entonces, por lo tanto, por lo mismo, en el 2019 se creó otros nuevos criterios diagnósticos, que es el COAS Criteria, que tiene una sensibilidad mayor que el del Escorial, de 92% comparado con el 90% del Escorial. Eh, pero pues digamos que si se dan cuenta es un poco más sencillo. Precisamente solo tiene 3 puntos que serían estos tres. Lo de abajo sería como características, pero básicamente lo primero es que los síntomas sean progresivos y que se haya documentado en clínica eh, que antes había una función motora normal y que ahora se ha afectado. Y precisamente esos signos y síntomas son progresivos en el tiempo. Además, que haya una presencia de mm, motoneurona superior y motoneurona inferior en al menos una parte del cuerpo. Entonces, que en la motoneurona superior e inferior también tengan una disfunción notoria y que, bueno, es como una posibilidad que en en la motoneurona superior e inferior se haya un síntoma notorio en esa región del cuerpo o que también que solo tenga hallazgos aislados de una motoneurona inferior en dos partes del cuerpo. Y por último, como ELA normalmente es un criterio o sea, es como un diagnóstico de exclusión, te deben hacer primero estudios electromiográficos, neuroimágenes para excluir otras posibles patologías que estén desarrollando esas afecciones en las motoneuronas superior e inferior. Entonces, primero, pues sí, excluir otras posibles enfermedades antes de pensar en ELA. Y ya, después, digamos que si bien estas escalas ayudan al diagnóstico, estas escalas no se, las anteriores, el del COAS Criteria, el COAS Criteria, no se puede usar para pronóstico. Entonces se crearon otras escalas pronósticas como el King Clinical Staging y el la escala de funcionalidad en ELA. Entonces, ¿cómo funciona? Es que el estadio 0 es presintomático, luego pues el estadio 1 es que tiene afección en solo una región, el estadio 2 es que tiene afección en dos regiones, el estadio 3 es que tiene un compromiso en entre regiones y ahí como que hay un 4A y un 4B. Entonces, en el 4A necesita que el paciente tenga una necesidad de una gastrostomía, en el 4B que tenga una necesidad de una ventilación invasiva y en el quinto, pues, la muerte. En cambio, digamos que la escala de funcional pronóstica básicamente mira como que ese ámbito funcional o ese dominio funcional se afecta. Entonces, 0 es que no haya una disfunción en el dominio funcional. 1 es que haya al menos un, un dominio funcional alterado. El 2 pues que hayan dos dominios funcionales alterados. El 3 que hayan tres dominios funcionales alterados. Y en el 4 pues 4 dominios funcionales alterados. En el quinto es la muerte. Pero, ¿qué se entiende por dominios funcionales? El primero es que haya dificultad para tragar. El segundo, que haya dificultad para caminar o el cuidado propio. El tercero, dificultad para comunicarse. Y el cuarto, para respirar. Entonces, si ya los cuatro están afectados, pues estadio 4. Si ya, pues son tres, bueno, así, es sencillo.
Y hablando un poco de los tratamientos modificadores de la enfermedad, eh, en el continuum eran, pues, hablaban solo de estos dos, que es el riluzol y el edarabón. El riluzol básicamente controla la transmisión glutamátérgica y si se acuerdan en todas las posibilidades fisiopatológicas, les hablé de que había un componente de excitotoxicidad. Pues esa excitotoxicidad lo que genera es un daño axonal y el riluzol lo que está generando es una disminución de esa transmisión glutamátérgica, bajando esa excitotoxicidad. El edaravone es un eliminador de radicales libres que, si se acuerdan, el SOD1 es el superóxido de dismutasa. Cuando está afectado genera un estrés oxidativo, entonces generaría un daño axonal por estrés oxidativo y generaría pues, la fisiopatología de ELA. Entonces, pues precisamente el edaravone pues controlaría esos radicales libres que están generando el estrés oxidativo y pues disminuirían el, como el compromiso del paciente. Hablando del riluzol específicamente, está aprobado por la FDA como el único medicamento que modifica la enfermedad de ELA y pues en diferentes estudios demostró que aumenta la supervivencia en un 12% en pacientes a un año. Luego en estudios posteriores alargaron, pues, o bueno, lo hicieron a 3 meses y demostraron que también incrementa la sobrevida en 3 meses. La dosis sería de 50 miligramos 2 veces al día y digamos que aumenta la sobrevida, o sea, este riluzol aumentaría en todos los estudios que se hicieron, concluyeron que aumenta 3 meses más la expectativa de vida y pues generaría pues una modificación de la enfermedad significativa. Hablando específicamente del edarabón, se hicieron diferentes estudios. El primero fue en Japón, en donde redujo en un 33% la escala funcional en 6 meses. Reducción de la escala funcional no es que sea menos funcional, sino que aumentó en escala funcional. Entonces, pues lo disminuyó a un estadio 2, estaba en 3. Pero, ¿qué pasó? Que estudios posteriores que replicaron el estudio no obtuvieron la misma respuesta y también se hacían las preguntas de, ¿será que esto lo funciona durante los primeros 6 meses? Entonces, en otro estudio se aplicó edaravone para durante 24 meses y se encontró que no había un beneficio y no modificaba la enfermedad. Em, y tampoco se sabe si el edaravone pues tiene un efecto específico en todos los tipos de ELA que hay. La dosis 60 miligramos diluidos en 500 cc de solución salina, una vez al día, intravenosa. Y por último, el último medicamento que encontré que pues no encontré como ensayos clínicos, estudios que hablaran sobre esto, pero el Continuum sí menciona que ha mostrado que este fenilbutirato en asociación con el tauro desoxiricólico ha mostrado que disminuye la progresión de la enfermedad y sería otro medicamento que podría ser útil para los pacientes. No se sabe bien cómo es su mecanismo de acción, pero lo que leí es que inhibe la histona desacetilasa y pues no sé bien cómo interaccionaría con la fisiopatología del ELA, pero sí el continuum dice que puede mejorar o pues puede mejorar la progresión de la enfermedad. Pues la conclusión es que faltan estudios clínicos al respecto sobre este. Hay diferentes, no nos podemos quedar como en solo en tratamientos que quieran medir la fisiopatología o pues quieran tratar esa fisiopatología, sino que también tenemos que tratar los síntomas del paciente. Entonces, hay diferentes síntomas que se presentan en todos los pacientes. La disartria, digamos, no tiene un manejo farmacológico, pero sí hay manejos con terapias de manejo de la voz o terapias de argumentación comunicativa. Ahí pues sería fundamental el apoyo de todo, pues, de fonoaudiología, que le dé esas terapias que necesita el paciente para mejorar. Por ejemplo, también en la disfagia entraría mucho el fonoaudiólogo, en donde esas alteraciones de oclusión, pues
el fono ayudaría con terapias a que la progresión sea un poco menos lenta o precisamente adecuar al paciente a que si tiene dificultad con ciertas consistencias, pues cambiar estas consistencias o que dé menos bocados y que eso genere una mejor deglución en el paciente. Em, la tos seca, pues diría que el manejo no farmacológico es el manejo agresivo de las secreciones. En la cielorrea que hay medicamentos como los antidepresivos tricíclicos, anticolinérgicos o inyecciones de toxina botulínica. Pues también hay terapia de radiación. Y básicamente les dejo esta tabla para que vean que no solo se basa en no hay tratamiento y el paciente pues va a morirse, sino pues también que podemos tratar los síntomas y darle una mejor calidad de vida a ese paciente que de por sí ya es bastante difícil esa vida. Y ya, sería todo. Bueno, como conclusiones, pues ahí no sé qué pasó con la diapositiva, pero como conclusiones, hay diferentes, digamos que por partes en la fisiopatología, vemos que cómo se ha avanzado también en entender la fisiopatología con TDP-43 y también cómo esta proteína también serviría en el futuro como un posible biomarcador de progresión, porque hay diferentes estudios que muestran que los pacientes que son diagnosticados con ELA también están agregando TDP-43, no solo los que son en contexto de un diagnóstico familiar de ELA, sino también con un diagnóstico esporádico de ELA. Esos pacientes también agregan TDP-43. Y no solo eso, que también es medible en el tiempo. Es decir, entre más agregación de TDP-43, pues también tienen un componente de mayor progresión de la enfermedad. Entonces nos serviría también para progresión de la enfermedad y casos de severidad de los pacientes. Em, en términos de tratamiento, pues si comprendemos mejor también cómo el TDP-43 funciona, pues podemos buscar, así como se hizo con el Alzheimer, formas de evitar esa agregación del TDP-43 y pues mucho más de avance, muchos más de estudios y sería eso. Como que faltarían, digamos que si bien es una enfermedad rara, se avanza mucho y muy rápido en la investigación en estos pacientes y todo sobre esta enfermedad. Entonces, pues digamos que no es como que se ha quedado en solo eso. Y ya, sería todo lo que les tengo que comentar. Listo, Pablo, muchas gracias por tu charla. No sé si hay preguntas, si hay dudas, o si de pronto la doctora Camila que nos acompaña el día de hoy tiene comentarios o le gustaría agregar algo, tal vez. Entonces, si quieren, si van a preguntar, abran sus micrófonos tranquilos o escríbanme y pues yo pregunto. No hay problema, chicos. Buenas noches, yo tengo una pregunta y es que frente a uno de los criterios de lesión de motoneurona superior es el signo de Hoffman. Digamos, a mí no me queda muy claro, digamos, tanto la exploración como el signo positivo y que me indica, digamos, si no estoy mal, en el signo de Hoffman es como que flexionan los dedos y el pulgar, pero no tengo muy claro cómo sería, digamos, lo que me estaría indicando en esa lesión de motoneurona superior. Digamos que sí. Pablo, tienes tu micrófono apagado. Lo siento, lo siento, lo siento. Básicamente, sí, como le mencionabas, es el signo de Hoffman es flexionar el dedo, hacerle una pequeña presión hacia abajo y pues si hay un reflejo patológico que sería que hay una aducción del dedo
eso sería positivo y eso indicaría más una afección de motoneurona superior. Y lo mismo con Tromber. Entonces es Tromber hacia arriba, Hoffman hacia abajo y la aducción del dedo sería positiva. Entonces, eso indicaría una afección de motoneurona superior. Y pues digamos que en contexto de ELA, pues si tú encuentras una afección de ese o un signo positivo de Hoffman, también y encuentras, por ejemplo, unas, no sé, hiporreflexia o empiezas a encontrar signos vulvares como disartria, disfagia, tú empiezas a sospechar más que el paciente puede tener ELA. Sin embargo, pues lo que les decía en los criterios de diagnósticos, que básicamente también tienen que excluir otras posibilidades que estén generando esa enfermedad. No sé si te quedó claro. O no sé si la doctora Carmina quiere decir algo. Hola, ¿cómo están? No, intentaba mandar un video donde está un paciente con estos signos positivos. Digamos que es como hablar del Babinski, pero en las manos, como para que lo tengas en mente. Son signos que te hablan de que la lesión es en la motoneurona superior. em, y obviamente pues lo tienes que asociar al contexto del paciente, porque hay personas sanas que pueden tener Hoffman positivo y lateral sin que esto pues represente una lesión de la motoneurona superior, pero pues como te dice Pablo, si es más asociado a que tenga algo más, o sea, un Hoffman aislado, sin debilidad o sin otras cosas, probablemente no signifique mayor cosa. Em, y pues bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la exposición, me parece que la hiciste muy completa, realmente la ELA es una enfermedad que si bien sí se ha investigado mucho, pues estamos muy cortos todavía en cuanto a lo que se le puede ofrecer al paciente. Em, el componente, digamos que genético es el que más eh, relevancia está tomando en cuanto a identificar la causa y poder manejarla. Pues sí, como les decía Pablo, sí, digamos que la clínica más común era como él la escribía, sin embargo hay un espectro muy grande de ELA, desde que va desde la simple vulvar hasta la común, que es como motoneurona superior e inferior en las cuatro extremidades, pero entre esos hay un bache grande que se han descrito diferentes subtipos según el inicio, si es espinal o si es vulvar, si la progresión es muscular atrófica generalizada, si lo que hay es más esclerosis, si hay solo compromiso distal de las extremidades, si hay compromiso hemipléjico de una parte del cuerpo claramente, em, si es predominante en miembros superiores, si es predominante en miembros inferiores y qué predomina más, si signos de motoneurona superior o signos de motoneurona inferior. Entonces, digamos que realmente no es tan patognomónico decir que empieza por un lado y luego va progresando, porque no es tan común como, por ejemplo, lo que uno esperaría en un Guillain-Barré, que uno sí sabe que probablemente va ascendiendo la habilidad. En la ELA puede ser parchudo, puede ser localizado, entonces lo que uno tiene que aprender a buscar es pura semiología. Si un paciente tiene signos de motoneurona superior e inferior, uno ya tiene que prender la alarma. Si hay fasciculaciones, las fasciculaciones son uno de los signos más comunes que se ven en pacientes con ELA, principalmente las fasciculaciones en la lengua. Em, que bueno, hay por internet hay un poco de videos de eso. De hecho, en el New England hay como una cosa de imágenes de esos retos que ponían en el New England, de un video que subió un doctor aquí de Colombia de las fasciculaciones en la lengua, que también son pues no patognomónicas, sino que digamos que nos hace pensar más en una ELA. Em, y pues que tenga una habilidad con reflejos aumentados, también uno debería pensar en una ELA. La mortalidad en estos pacientes está más asociada a depresión respiratoria porque pues los músculos respiratorios se debilitan. Por ende, es muy importante en la ELA no solo llegar al diagnóstico correcto, excluir las otras causas que podrían llevar a síntomas similares,
sino saber cómo contar el diagnóstico y desde el comienzo poder hablar con el paciente y con la familia de voluntades anticipadas, que es un tema que usualmente el neurólogo omite, lo deja paliativo, lo deja ya cuando está al final de la vida, cuando llega el paciente en falla ventilatoria y se quiere definir qué hacer. Estos pacientes desde el comienzo deberían tener valoración por cuidado paliativo y desde el comienzo se debería empezar a hablar con el paciente y con el familiar de hasta dónde quieren llegar, si quieren aceptar o no la gastrostomía, que digamos que es lo más invasivo que se hace, porque la mayoría de los pacientes van a terminar con dependencia para la alimentación y para la respiración. Obviamente estas voluntades se pueden modificar a lo largo del tiempo, no es como una condena para ellos, pero sí que ustedes como médicos generales y si quieren ser neurólogos como futuros neurólogos tengan claro que estos pacientes van a requerir un apoyo multidisciplinario desde el comienzo. Es muy importante que estos pacientes bajan mucho de peso y entre menos peso tienen, o sea, más pérdida de peso tienen o más malnutrición tienen, pues tienen un peor pronóstico. Entonces, la gastrostomía también es importante y definir la ventilación. Estos pacientes realmente se quedan con ventilación no invasiva, que inicialmente es en la noche y que eso hace que se mejore la supervivencia y mejora algo de la calidad de vida, pero obviamente pues finalmente van a requerir alguna cosa más invasiva como una traqueostomía. Y usualmente estos pacientes no se terminan llevando a intubación porque pues no van a salir del ventilador, van a quedar pegados al ventilador, pero esto sí lo tienen que tener muy claro. En cuanto al tratamiento, en Colombia solo contamos con el Riluzol. Tanto el Riluzol como la Daraona están aprobados por la FDA para la ERA. Sin embargo, en Colombia solamente tenemos el Riluzol. Y de hecho, creo que este año ya no estaba llegando, como que se dejó de llegar a Colombia. Entonces, en este momento, como que lo que le estamos dando a los pacientes con el A no es mucho más allá de brindar medidas de confort para la vida. Em, no sé si tengan alguna, vengan, yo puedo compartir pantalla, ¿cierto? Sí, doctora. Que tengo aquí una, están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí la están viendo? Ahí vemos. Súper. Este es un signo semiológico también característico de la ALS, que ellos van a tener una atrofia de los interóseos, y esto está escrito como la mano partida, que siguen aquí se ve la atrofia, aquí también. Es un signo muy, muy característico de la ALS. Y aquí creo que se ven las fasciculaciones. Y no carga. Bueno, yo se los debo porque creo que no me carga acá, pero son lo de las fasciculaciones de la lengua. Pero lo de la mano partida sí es muy semiológico de estos pacientes también. Ya no sé si tengan alguna otra duda, algún comentario. Acuérdense como recomendación para la vida que las diapositivas siempre van referenciadas en cada una, así sea el mismo artículo, toda la exposición, ideal que cada diapositiva tenga su referencia porque cuando alguien quiera, em, cuando alguien quiera revisar algo que pusieron en la diapositiva específicamente, puede encontrar fácil el artículo. Listo. Jeje.